Llevaba media hora hablándole a la cámara apagada. Hola más bonitas, soy Estefanía, bienvenidos a mi canal Namaste. Espero que pese a todo lo que está sucediendo en el mundo se encuentren muy bien, se encuentren a salvo en casa con sus familias. Bueno, hace mucho no aparecía por acá, en realidad es mi primer video del año, pero aquí estoy con un mensaje que me parece muy importante para este tiempo en el que estamos pasando por tantas cosas difíciles y desagradables. Para los que me siguen desde hace mucho tiempo en Instagram, ustedes recordarán que hice un video, muchos videos en mis historias hace 2 años. No sé si lo recuerdan los que en ese tiempo me seguían y lo vieron, en los cuales hablaba acerca de lo afortunados que somos en base a una conferencia de ISEC de la que les voy a hablar más adelante. Hice esos videos porque me nació compartir lo que había aprendido y nunca me habían escrito tanto en la vida, o sea, como respuestas a los videos, y eran respuestas tan lindas que realmente como que me pusieron a pensar en que sí tenía como, no sé cómo decirlo, como que a través de lo que yo decía podía motivar a otros. Eso básicamente fue lo que me motivó a iniciar el canal, para compartir cosas que yo sé que a ustedes les pueden servir y que siento que al compartir eso estoy, no sé, aportando un poco a la vida de cada uno, así sea así. Bueno, a la conferencia a la que asistí fue una conferencia de ISEC. Yo estaba haciendo mi voluntariado en Brasil hace 2 años. Les voy a dejar por acá el video para que lo vean acerca de qué es ISEC, por si se motivan algún día después de que pase todo esto a viajar y hacer esas cosas. Yo me entendí muy bien con el comité. De ese momento hice muchos amigos con muchos de ellos, y ellos me invitaron a una conferencia. Ellos cada cierto tiempo hacen conferencias donde manejan diferentes temas de liderazgo, de emprendimiento, crecimiento personal, muchas cosas. Y me invitaron, nos fuimos a una finca, fueron 2 días y 1 noche, e hicimos una actividad que yo digo que me marcó de por vida y nos puso a reflexionar a todos sobre muchas cosas. La actividad consistía en que todos nos cogíamos de las manos, así como en una línea horizontal, y teníamos un campo abierto hacia el frente. Las instrucciones del líder del grupo, el que dirigía la actividad, era que cuando él dijera una frase que fuera cierta para nosotros, teníamos que dar un paso al frente, sin soltarnos de las manos. Siempre estábamos así. Entonces esta persona empieza a decir, si tienen a sus 2 padres vivos, den un paso adelante. Algunos dábamos un paso adelante, otros se quedaban atrás. Si ustedes tienen una cama para dormir, den un paso adelante. Paso, no, pues la mayoría damos paso. Si ustedes terminaron el colegio, paso, unos no daban paso. Si ustedes tienen la posibilidad de estudiar en la universidad una carrera que les gusta, den un paso adelante. Siempre había unos que se quedaban en el lugar y otros que avanzaban. Entonces, por ejemplo, si tienen algún abuelo vivo, den un paso adelante. Si hoy pudieran desayunar, den un paso adelante. Muchas cosas que incluso algunas eran como, pues que uno dice como básicas, y había personas que no daban el paso. Entonces llegó un momento en el que todos habíamos empezado como una línea, y luego estábamos así como
unos más adelante, otros más atrás. Y llegaba el punto en el que, digamos, había alguien o muy adelante o muy atrás y ya nuestras manos se soltaban con el próximo paso porque era imposible, o sea, ya estábamos demasiado lejos uno del otro. Entonces seguimos así por un tiempo y cuando ya pues se acabaron como las frases, las afirmaciones, el líder nos dijo como que miren dónde están, miren dónde comenzaron, miren dónde están y miren a su alrededor. Entonces en ese momento nos ponemos a analizar lo afortunados que somos por tener las cosas que tenemos y por ser quienes somos. Porque realmente siempre van a haber personas que la van a tener más fácil que tú y más difícil que tú. Pero sea cual sea el punto en el que estés, no estás en el inicio. Eso significa que tienes bendiciones. Otra de las cosas que hicimos fue escuchar noticias del mundo. Todos nos pusimos a llorar, o sea, creo que no hubo una persona que no llorara en ese momento. Porque pensando en que tú puedes salir a la calle sin miedo a que te maten, que tú puedes ir al centro comercial con tus amigas a tomarte un café, que tú abres tu nevera y tienes comida, cosas que son como básicas para ti pueden ser un sueño para otra persona. Entonces escuchar noticias acerca de violencia, de muertes, asesinatos, de guerras, de violaciones, de tantas cosas que realmente a uno le parten el corazón y uno dice como que, pucha, o sea, yo me quejo por todo, teniéndolo todo. Sé que el ser humano es muy insaciable, siempre queremos más, pero a veces en esa lucha por buscar más y por querer obtener lo que todavía no tenemos, perdemos el foco de lo que tenemos hoy en este momento y todas esas bendiciones que nos rodean. Realmente hagan el ejercicio 30 segundos al día, miren a su alrededor, miren todas las cosas que tienen, no solo en este espacio físico sino en sus vidas, y van a ver que tienen tantas bendiciones, tantos privilegios. Tener a sus papás con vida, tener salud, tener un techo, tener una cama, cualquier vaina, o sea, es que hay tantas cosas. Tener comida, que si te da sed puedes tomar agua, mil cosas. Entonces en base a eso se aplica como este principio que ellos manejan en IESEC, y es 100% responsabilidad, cero excusas. ¿Por qué cero excusas? Porque tenemos muchos privilegios y tenemos que ser responsables por ellos. Que si a ti no te falta nada, pues tú tienes toda la responsabilidad de hacerte cargo de ti, de tus sueños, de tus proyectos, de tu felicidad. Realmente, si nos ponemos a pensar tantas cosas que tenemos, nos damos cuenta de que si no somos felices es porque no queremos, porque nos dejamos abrumar por cosas pequeñas. Porque realmente podemos. Si ustedes me están viendo aquí, eso significa que tienen internet, que tienen celular, computador, que tienen acceso a un montón de información, cultura, recreación, un montón de cosas, que posiblemente están en sus casas, relajados, viendo videos, haciendo lo que quieran dentro de sus casas por la cuarentena y esas cosas. Pero el simple hecho de poder estar en casa tranquilo, eso es un privilegio. Entonces los invito a eso, menos quejas, más actitud, más acción para lograr esas cosas que queremos, para hacernos cargo de nuestra felicidad. Y hagan el ejercicio, por favor, 30 segundos al día, miren a su alrededor, piensen en las cosas que tienen en su vida y se van a dar cuenta que son muy afortunados. Espero que se cuiden muchísimo, que estén muy bien, les mando un abrazo inmenso y nos vemos pronto. De esta salimos.